Buenas noches, profesor. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de la intervención psicológica en cada fase de la enfermedad del cáncer. El grupo está conformado por tres, mi compañera Katherine, por Bonnie y la que le habla Pamela. A continuación, vamos a hablar sobre la importancia, que es la importancia de la intervención psicológica en cada fase de la enfermedad del cáncer es recibir apoyo psicológico, implica trabajar con un profesional de la salud mental para afrontar los desafíos que surgen al recibir un diagnóstico de cáncer. El asesoramiento puede ayudarte a comprender sus sentimientos y reacciones y proporciona un lugar seguro para hablar sobre sus preocupaciones. Vamos a hablar sobre la primera fase. La primera fase es prediagnóstico. Vamos a hablar un poco qué viene a ser, qué es lo que se debe hacer. Es necesario poder dar la información lo antes posible para que pueda prevenirse el cáncer, ¿no? Para así poder aliviar la tensión a lo que pueden estar sintiendo tanto el paciente como, como los familiares. Se podrían considerar conductas desadaptadas en esta etapa, que es la, hiper, la hipervigilancia, que viene a ser la sensibilidad, la preocupación excesiva que le podría dar el miedo intenso a la hora de recibir esas noticias, con posible alteración también que puede ser de las emociones. De ahí vamos a hablar también en qué consiste esto. Esto consiste en el prediagnóstico, tiende a suponer el que viene a ser el temor tanto al paciente como a los familiares y gente cercana, ya que es donde se realizan las pruebas médicas que posiblemente el diagnóstico pueda salir positivo o negativo. Y estas tienden a ser dolorosas, que puede afectar a los dos, no solo al paciente, también a sus familiares. Esta fase que caracteriza por sentimientos de incertidumbre, miedo, intranquilidad, preocupación ante un posible diagnóstico de cáncer. Como pueden visualizar en las diapositivas, tenemos unos cuantos puntos, que también es lo que estábamos hablando hace un momento. En la fase prima, la preocupación es la que produce el siquiera pensar que fuese cáncer. Nadie nos gustaría tener esas noticias. La segunda, que viene a ser la fase, es el miedo. Es el factor fundamental por el que muchas de las personas no acuden o retrasan la consulta. También tenemos el tercer punto, que es varía la relación ante los primeros síntomas. Y esto puede deberse a variables sociodemográficas, edad, sexo, nivel social, nivel cultural, educación sanitaria, etc. El cuarto punto, tenemos luego de que acuden a la consulta, el doctor tendría que decirle que para descartar o confirmar tendríamos que hacer un diagnóstico presuntivo. Deberá el paciente someterse a la biopsia. A continuación va a hablar mi compañera sobre la fase 2. A continuación, seguimos con la fase 2 de la enfermedad de cáncer, que es el proceso de comunicación del diagnóstico. Como sabemos, el afrontar esto de la comunicación del diagnóstico es bastante complicado. El paciente empieza a hacerse muchas preguntas, o por qué a mí, empieza a tener varias reacciones, sobre todo cuando se le comunica el diagnóstico, que normalmente hay una especie de shock en donde el paciente como que no escucha a nadie más, solo se queda como ensimismado. Entonces, en este momento es muy importante el apoyo psicológico, ya que se va a centrar a que el paciente se exprese y normalice estas reacciones emocionales. Vamos a ayudar a normalizar las acciones, explicándole que es normal experimentarlas, que forman parte del proceso de adaptarse a este diagnóstico.
También en esta fase vamos a facilitar comprensión de información y vamos a intentar deshacer falsos mitos que podrían crear miedos infundados en el paciente. También seguimos con la fase 3, que es la fase de tratamiento, e incluye la hospitalización, la preparación para la cirugía. Esto incluye muchas cosas, muchas modalidades, que es la quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia, muchas modalidades. Y estas traen consigo efectos secundarios como fatiga, vómitos, caída del cabello, muchas infecciones, que en diferentes intensidades depende del tratamiento. Entonces, desde la psiconcología vamos a explicar el por qué se produce cada uno de estos efectos, el cómo es, le vamos a brindar herramientas al paciente, ayudar a reducir como que este impacto, brindando herramientas como relajación, visualización y vamos a de alguna forma facilitar el seguimiento del tratamiento. También vamos a trabajar mantener lo que es la calidad de vida, prepararnos para preguntas importantes que se le puedan hacer al médico y trabajar también lo que es la toma de decisiones, ya que durante esta etapa muchas cosas cambian en el ámbito familiar, las rutinas, el paciente empieza a preguntarse si debería dejar su trabajo. Él si debería comentarle a los hijos, cómo comentarle, incluso em, incluso diversos tratamientos que podría seguir, entonces es muy importante ayudarlo en esta parte de la toma de decisiones. Ya, ahora vamos a hablar sobre la fase 4, la alianza terapéutica en psicopnología. La alianza terapéutica es el vínculo interpersonal que se da entre el paciente y el terapeuta, una relación basada en la confianza, la aceptación y la comprensión que facilita que quien acude a la consulta de un psicólogo exponga su mundo interior con la esperanza de que el profesional lo va a ayudar sin juzgarlo. La forma en cómo se establece este vínculo es crucial para que el paciente mejore, siendo por ello un aspecto muy investigado en los últimos años y habiendo gran interés en hacer todo lo posible para que se establezcan alianzas terapéuticas sólidas. Y por último tenemos la fase 5, que es la intervención en la fase terminal. Cuando la enfermedad llega a un punto en el cual ya no hay cura posible y comienza un proceso que lleva a un avance inevitable hacia la muerte, estamos hablando de una persona en fase final de la vida. Aunque lo neguemos, la muerte debe entenderse como una etapa más del ciclo evolutivo de la vida, como una experiencia que ninguno de nosotros podrá evitar. Hoy estamos siendo testigos de un cambio de paradigma que poco a poco está transformando la relación médico-paciente. Históricamente el médico ha visto la muerte como el fracaso de la medicina y muchas veces de él mismo. Por eso escuchamos hablar de términos de enfermedad, luchar, armamentando terapéutico, como para alejar todo lo posible ese momento. A partir de aquí se proponen los siguientes principios. Reafirmar la importancia de la vida considerando la muerte un proceso natural. Establecer una estrategia de asistencia que no acelere la llegada de la muerte ni tampoco la posponga artificialmente. Proporcionar alivio del dolor y de otros síntomas angustiantes. Integrar los aspectos psicológicos y espirituales del tratamiento del paciente y su familia. Ofrecer un sistema de apoyo para ayudar a las personas enfermas a llevar una vida lo más activa posible hasta que sobrevenga la muerte. Y extender este apoyo a los familiares de modo que puedan afrontar la enfermedad del ser querido y sobrellevar el periodo del duelo. Gracias, eso sería todo.